La conclusión que podemos sacar de esto, tomando estos datos, más lo dicho por el Banco Mundial y lo dicho por la OECD, es que no existe un solo país en el mundo que tenga un modelo como el chileno. No existe un país que muestre resultados exitosos en educación que lo haga a través de un modelo como el chileno, modelo que la Ley General de Educación busca perfeccionar, mejorar, profundizar. No hay. Uno puede pedirle a los defensores de este modelo y a los defensores de este sistema educacional que presenten algún ejemplo en el mundo. No van a encontrar ninguno. Por el contrario, quienes proponemos un papel del Estado mucho más activo, quienes proponemos financiamiento público, educación pública mucho más fuerte, preferencial, etcétera, podemos mostrar que la mayoría de los países exitosos en educación, a través de mediciones y a través de logros sociales de la educación, no solo a través de las mediciones estandarizadas, tienen modelos en donde el Estado juega un papel central, donde el financiamiento es fundamentalmente dirigido a la educación pública. No hay modelos en contrario, a propósito de lo que decía Álvaro, de mostrar datos empíricos, no ideología, no simplemente conceptualizaciones filosóficas, sino que mostrar datos reales, datos duros. No hay países que tengan modelos como el chileno. Como conclusión para nosotros, este proyecto de ley, que es extremadamente ideologizado, en Chile tenemos el trauma que aparece siempre del debate que en su época hubo sobre la ENU. Probablemente este proyecto de educación sea mucho más ideologizado que el de la ENU en términos de adherir con mucha más fuerza a una concepción ideológica específica y determinada y no permitir que otras concepciones educacionales vinculadas a otras ideologías o a otras filosofías puedan penetrar. Este modelo, este proyecto de ley no toca ninguno de los pilares del actual modelo educativo, que fue la causa fundamental del levantamiento pingüino del 2006 y que en nuestra opinión ha generado la crisis de calidad, inequidad y segmentación social de nuestro sistema educacional actual. ¿Cuáles son esos pilares? Que son al menos 5. Este proyecto de ley conserva el rol subsidiario del Estado, establecido en la Constitución Política que fue generado en dictadura militar y por ende de nula legitimidad social y política. Mantiene el financiamiento con criterios de mercado, lo que se llama técnicamente en jerga internacional, ¿no es cierto?, el subsidio a la demanda, y que se basa además en la competencia entre municipios y privados para obtener esos recursos del Estado. A su vez conserva el lucro como incentivo, lo cual genera severas distorsiones y además el estudio que hemos presentado primero muestra que no mejora, al contrario, ahí están los peores resultados. Mantiene el fracasado sistema de administración municipal en un país, entre los 10 países más desiguales del mundo en la distribución del ingreso, y en donde la estructura municipal del país reproduce esa desigualdad, porque existen los municipios extremadamente ricos que no hayan que hacer con la plata, inventan cosas para gastar los recursos que tienen, versus municipios que no tienen para pagar las cuentas del agua o de la luz. Y al entregar la educación pública a la estructura municipal, se entregó a esa estructura de desigualdad. Este proyecto no aborda la necesidad de fortalecer la profesión docente, conserva el errado concepto de competencia individual entre los docentes para obtener mejorías salariales, en lugar de fortalecer el concepto de equipos pedagógicos y comunidades educativas. Ese es uno de los más grandes errores del sistema educacional chileno, creer que incentivando la competencia individual entre docentes se mejora, y eso no es la política que ha asumido prácticamente ningún país. Y los criterios de evaluación del sistema que se basan casi exclusivamente en estándares, lo que limita la visión cualitativa de la educación. La educación es una actividad compleja, muy rica y diversa en sus múltiples formas de manifestación y de expresión. La educación no puede ser medida exclusivamente por estándares. Este proyecto ni siquiera ha considerado las sugerencias de organismos internacionales alineados con la economía de mercado, como por ejemplo la OECD o el Banco Mundial. No están asumidas las recomendaciones que mostré. Tampoco ha incorporado las principales recomendaciones del informe del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. Mucho menos considera las demandas del mundo social y de la mayoría de la sociedad chilena. Así que esta educación de mercado, que está aquí plenamente en acción, el escándalo que ocurre en los meses de marzo, entre enero y marzo, cuando viene la época de las matrículas universitarias, por ejemplo,
donde ofrecen notebook, promociones de todo tipo, combo 2x1, etcétera, etcétera. Las universidades ya muestran el deterioro extremo que ha alcanzado el sistema educacional chileno. ¿Será eso lo que necesitamos en Chile? Es la pregunta que nos hacemos. Con esto cierro. Desde los principios fundamentales de una educación verdaderamente al servicio del desarrollo humano y social, desde una perspectiva humanista, que es nuestra perspectiva. La educación debe ser entendida como un derecho humano fundamental, no como un bien de mercado. La educación debe ser entendida como un hecho social y no como un hecho económico. La educación debe entenderse como factor de integración y movilidad social y no como reproductora de las condiciones sociales existentes, que es lo que hoy día acontece con el actual sistema educacional chileno. La educación como promotora de las conductas sociales positivas y deseables para la evolución social y no meramente para el control del orden social vigente. La educación como herramienta fundamental para la superación de la violencia personal y social. Y la educación al servicio del desarrollo humano integral y no solo del crecimiento económico. Lo que observamos en un proyecto como la Ley General de Educación y en el modelo educacional chileno actual es que pareciera que lo único que importa es el desarrollo económico. Por eso el SIM se mide solo determinados, o el sistema educacional chileno mide solo determinadas áreas muy específicas que tienen que ver con el interés del aparato productivo. Y se supone que eso mide la calidad de la educación. Desde un punto de vista pedagógico, desde un punto de vista de la educación como un hecho social, como una idea de integralidad, como una herramienta de desarrollo humano, es absurdo que la calidad de la educación pretenda medirse exclusivamente con 3 áreas del aprendizaje específicas y puntual y todo lo demás, al no ser medido y no ser evaluado, queda absolutamente desvalorizado. Así que el arte, la educación física, la filosofía, y numerosas otras expresiones del quehacer humano en el sistema educacional chileno tienen valor igual a 0, porque en definitiva no son medidos. Y la calidad de la educación supone medirse la calidad de la educación con mediciones tan puntuales, tan estandarizadas y tan específicas. Cuando vienen expertos internacionales, pedagogos, estudiosos de la ciencia y la educación, y conocen el sistema de medición de la calidad de la educación en Chile, quedan asombrados e impactados de que se esté haciendo algo tan aberrante y que a partir de esa aberración se confeccionen rankings, se establezcan, se categorice colegios, se estigmatice trabajo docente, etcétera, etcétera. En síntesis, el proyecto de Ley General de Educación no resolverá los acuciantes conflictos o problemas de la educación chilena, ni servirá para enfrentar el severo proceso de desestructuración social que se comienza a expresar en la sociedad chilena. Cuando nos preocupa la delincuencia, cuando nos preocupa el suicidio juvenil, cuando nos preocupa la drogadicción, el alcoholismo como preocupaciones que aparecen hoy día muy fuertes en la sociedad chilena, ¿no somos capaces de hacer la relación con lo que ocurre en el sistema educacional chileno? Relacionar esos problemas sociales tremendos y acuciantes que tenemos hoy día con el sistema educacional que tenemos en Chile. ¿Queremos profundizar el modelo que nos ha llevado al actual estado de cosas? ¿Eso queremos? ¿Eso necesitamos? Este proyecto de ley distanciará aún más a las nuevas generaciones del aparato de poder y por ende se agudizarán el rechazo a lo que sea representativo del aparato institucional vigente. Los jóvenes, y creo que se expresó aquí con fuerza, sienten que este proyecto de ley es un fraude, es un engaño, no es lo que se les prometió, no es lo que se les dijo. Y esta frustración y sensación de engaño del mundo adulto hacia los jóvenes agudizará las actitudes y posturas antisistema por parte de las nuevas generaciones. Y ello se expresará al interior de las escuelas y en el conjunto de la sociedad. No podemos esperar otra cosa si hacemos un mínimo de análisis sociológico. Esta es la última. Pequeños avances en aspectos secundarios no justifican la validación de esta ley como un cambio profundo que requiere la educación chilena. Entonces hay algunos sectores que dicen, bueno, pero hay un cambio ahí en un punto, una composición de una determinada comisión o se crea determinado organismo. Son aspectos secundarios. Lo sustantivo de lo reclamado por los estudiantes y por la sociedad chilena en el 2006 no está corregido en este proyecto. Por lo tanto, en nuestra opinión, lo mejor para el país es rechazar este proyecto e iniciar una nueva discusión con real participación de amplios sectores ciudadanos. Con ello, generar un proyecto verdaderamente participativo y que cuente con validación social y no solo de cúpulas políticas
y económicas. Muchas gracias. Gracias, don Mario Aguilar, investigador del Centro de Estudio Humanista.